Y queremos invitar también para escuchar al decano del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Fernando Herrera Descalce, a quien invitamos. Buenas noches, es muy grato estar aquí, señor gobernador de Lima, señores miembros de la mesa de honor, en especial a quien es hoy nuestro decano anfitrión, el ingeniero Óscar Rafael, colegas de otros colegios profesionales que nos acompañan, decanos, directivos, exdirectivos del Colegio de Ingenieros, colegas, amigos y a todas las personas que nos acompañan. Mi primer paso es agradecerle al ingeniero Javier Arrieta y en su persona y a través de su persona a todos los miembros de la directiva que termina sus funciones por el aporte dado al Colegio de Ingenieros del Perú. No debernos obligar que son personas que trabajan por 3 años sin remuneración alguna, y es una forma de servicio cívico a la nación a través de la consolidación y el crecimiento de la institución. Y por supuesto, los mejores deseos, mi agradecimiento al ingeniero Óscar Rafael, no solamente por esta gestión, porque en el periodo al que hizo referencia, en el 2013-2015, también ocupamos los mismos cargos y nos apoyó como nunca antes un decano de Lima apoyó a un Consejo Nacional. Y el éxito que tuvimos en mucho se lo debemos a él y se lo agradecemos, lo cual me da la certeza que el futuro, será mejor, y también me da la esperanza que en algún momento el ingeniero Óscar Rafael ocupará la posición que hoy ocupo yo y sabrá conducir al éxito a la institución. Quería poderme referir a algunos de los temas que se han tocado. Los temas son muy vastos. Las ideas de lo que debe ser el Colegio de Ingenieros han sido recogidos a lo largo de la vida profesional, como el canto rodado, ¿no? Cayendo y a golpes y a golpes y a golpes se va formando hasta que toma la forma que hoy tiene, hasta que llega a esa forma que hoy tiene. Entonces, hay muchas cosas que se deben hacer en el Colegio de Ingenieros. Quisiera referirme, por ejemplo, a un tema y que felicito y agradezco por el hecho de haberlo iniciado ya, a la función de vigilancia. ¿Qué cosa es la función de vigilancia? La captó muy bien el señor presidente de la República, lo repitió excelentemente el día que tuvimos el honor que nos acompañase en la juramentación del Consejo Nacional. Es el ojo del experto, es el ojo avisor del experto, que mira en su circunscripción 3 cosas a las que se debe dirigir: la obra pública, los recursos naturales y los servicios públicos, y expresa su opinión. ¿Qué queremos tener? Queremos tener la participación del ingeniero, ya no solamente del directivo, ya no solamente de las personas que están conocidas, que están en los capítulos, sino el ingeniero como miembro de la institución, en función de su conciencia cívica, que él ve un tema, y es si él puede aportar diciendo esto se puede hacer de una mejor forma así, entonces que lo exprese. Y si piensa que algo no se está haciendo bien o se está escapando de lo que debiera hacer, también que lo exprese. ¿Qué le pedimos? Seriedad. ¿En qué consiste la seriedad? Objetividad, no subjetividad, sino objetividad. Algo que es propio de una formación de ingenieros: racionalidad, seriedad y un planteamiento. ¿Qué es lo que esperaríamos? Que ese planteamiento reciba un primer filtro, una comisión de ingenieros que esté actuando, y ese filtro decida si va, si no va, si tiene que hacer una pregunta adicional, pero si va, va.
Y si va, quisiéramos que esté publicado en una página web del Colegio de Ingenieros para que toda la comunidad se entere del tema que estamos tratando, y cuando haya la necesidad de hacer una propuesta, se tenga que hacer una propuesta. Recibí a raíz de lo expresado en la ceremonia de juramentación del Consejo Nacional, la carta de un ingeniero. La leí con mucho detalle. Decía varias cosas halagüeñas para el discurso que se expresó ese día, pero decía un tema que me parece que es profundo de conciencia. Me dice: cuando veo las cosas que pasan en el Perú, especialmente lo que tienen que ver con la obra, me pregunto, ¿por qué los ingenieros no dijimos lo que debimos decir en el momento que tuvimos que decirlo? ¿Por qué no lo dijimos como ingeniero? ¿Y por qué no lo dijo el Colegio de Ingenieros? La realidad es que hay muchas cosas que han sido dichas por el Colegio de Ingenieros a lo largo de su vida. Yo les podría contar como una anécdota, y leyendo el documento, está también firmado por el hoy presidente de la República, porque en esos momentos era el decano departamental de Moquegua. ¿Qué sucedía? Que en el año 2009, con una iniciativa no bien pensada, el gobierno del Perú le iba a regalar nuestros recursos hidroeléctricos al Brasil. Estaban fomentando una forma de inversión brasileña. Ellos se quedaban con las obras, ellos diseñaban los sistemas, ellos construían, se llevaban la energía y a nosotros nos dejaban el impacto ambiental, ¿no? Y el Colegio de Ingenieros se reunió con seriedad. Convocamos incluso a ingenieros peruanos que estaban en organizaciones internacionales, los invitamos. Estuvimos seguros de que era una opinión unánime y expresamos el tema a través de un diario de circulación nacional que se publicó la víspera de la llegada del presidente de Brasil. El tema no prosperó y con eso le evitamos un tema al país. O sea, hemos hecho a lo largo de nuestra vida y seguramente en todas las gestiones de los distintos consejos departamentales y de los distintos consejos nacionales van a encontrar casos. Pero la pregunta es si hemos hecho o no hemos hecho lo suficiente. Y lo que queremos es establecer un mecanismo que permita a todo ingeniero poderse expresar, a todo ingeniero que lo desea hacer con seriedad, que pueda expresarse y que pueda contribuir de esta forma a la vida cívica nacional. No se olviden que no solamente es el tema negativo, también tiene y principalmente debiera tener la parte positiva. Yo creo que esto se podría hacer de mejor forma así. Eso es lo que esperamos y en eso esperamos poder incorporar a toda la comunidad de ingenieros a este esfuerzo de supervisión. Hay un segundo tema que toca ya la práctica de ingeniería, que no hubo por el tiempo ocasión de decirlo en la ceremonia de juramentación del decano nacional. El país está enredado en procedimientos. Yo no soy amigo de los procedimientos, me molesta cuando se tiene tanto procedimiento. ¿Por qué? Porque hay un criterio profesional. En mi opinión, el criterio profesional está por encima del procedimiento. Está bien que haya unos grandes lineamientos como procedimientos, pero no ir al procedimiento en detalle tal que muchos ingenieros terminan siendo penalizados, castigados porque han seguido su criterio profesional y no han seguido el procedimiento. Y eso es injusto, porque se castiga al que quiso hacer mejor las cosas y no importa que su resultado haya sido mejor que el resultado que se hubiera obtenido de otra forma. ¿Por qué el Perú no avanza? ¿Por qué la obra pública es tan lenta, es tan cara, es tan difícil? Porque estamos enredados en una telaraña de procedimientos hechos por personas que no son precisamente de la profesión de ingeniería. O sea, el que no sabe cómo hay que hacer las cosas le quiere decir al que sabe cómo hacer las cosas cómo tiene que hacerlos. Y al final no se obtiene nada, porque cuando uno entra a esos circuitos de procedimientos no acaba nunca. Por eso es que la obra pública, esa es una de las razones aparte de la corrupción, porque la obra pública demora tanto, resulta tan cara y al final los que quieren hacer mejor terminan siendo paganos
y los procedimientos muchas veces sirven hasta como vías de corrupción. Entonces creo que deberíamos hacer un esfuerzo por implantar una cultura, y esto es válido y para todas las profesiones, donde el criterio profesional prima sobre el procedimiento. Y yo creo que uno de los temas fundamentales de la defensa profesional del Colegio de Ingenieros, cuando se refiere ya al aspecto de defensa de sus integrantes, es la defensa del criterio profesional por encima del procedimiento. Tenemos que hacer un esfuerzo porque eso sea parte de la cultura del país. Quería referirme también a otro tema. Mi propia experiencia como directivo, fui por invitación del entonces decano nacional en los años 90, presidente, invitado a ser candidato, y resulté elegido presidente del CIME, en el Consejo Departamental de Lima. Allí pude ver todas las perspectivas en las cuales la profesión podía colaborar con el país, pero me di cuenta, era apenas un tercer nivel. Entonces mis propuestas no tenían valor. O sea, las propuestas que podríamos hacer como presidentes se estrellaban. Si teníamos suerte, eran acogidas por el Consejo Departamental. Si el Consejo Departamental tenía otras prioridades, las nuestras no iban a resultar. Y no siempre las comprendían y no siempre las entendían. Y comprendí en aquel entonces la frustración que tienen las especialidades, porque la modificación que hubo en los años 80 de la ley del Colegio de Ingenieros la relegó a un tercer plano que creo que es injusto. En mis dos gestiones anteriores he promovido la creación de los capítulos nacionales. En la gestión anterior hicimos todo un proyecto de estatuto, avanzamos un 70% de él. Cuando digo avanzamos, aprobado, después de haber sido discutido en varias asambleas. Dentro de la parte que se aprobó la constitución de los capítulos nacionales. ¿Qué significa la constitución de los capítulos nacionales? Significa que entre los directivos del Consejo Nacional deben haber 5 asientos adicionales para las especialidades, agrupadas de tal forma que sean afines entre ellas y que tengan 3 funciones. La primera función es que las especialidades, a través de esta organización, que es una organización matricial dentro de la institución, se encarguen de los compromisos de realizar los congresos nacionales e internacionales en los que tenga que intervenir el Colegio de Ingenieros del Perú. Es decir, cuando haya un congreso cada año, cada 2 años, cada 5 años que caiga dentro de la especialidad, allí tiene el responsable, y también allí tiene a la persona y al equipo que nos va a representar no solamente dentro del Perú, sino también fuera del Perú en muchos de los congresos internacionales. Un segundo tema que quisiera es que, en lugar de tener tantas revistas dispersas, que son los esfuerzos individuales de cada capítulo en los distintos consejos nacionales, y que muchas veces tienen que salir bajo el auspicio, y en algunos extremos termino siendo un publireportaje, quisiera que haya menos revistas, pero de mayor calidad, que no necesariamente tengan que vivir del publireportaje, y que sean una crónica permanente de la vida de la ingeniería en el Perú, de cómo se van haciendo las actividades en las distintas profesiones y en los distintos departamentos, y el tipo de proyectos que se están ejecutando. Y también son un foro de discusión de la obra, y son un foro de discusión de lo que se hace en la profesión. Ese es un segundo tema que es importante. Hay un tercer tema que es importante dentro de las especialidades que teníamos reservadas, o de las funciones que teníamos reservadas para las especialidades. Es la elaboración de los códigos nacionales o de las normas nacionales de ingeniería. ¿Por qué? Porque
Los aspectos más generales son los aspectos académicos, científicos, luego vienen los aspectos profesionales y luego viene la experiencia propia que pertenece a una realidad geográfica determinada, incluso a una realidad social determinada. Y esas, llamémosle, reglas de conducta aconsejable para la ingeniería deberían quedar dentro de la práctica de la ingeniería en el Perú. Y la forma de la práctica es que para practicar la ingeniería en el Perú se necesita ser ingeniero colegiado. Y el ingeniero colegiado está obligado a seguir las normas del colegio. ¿Por qué les digo que es importante? Porque muchas de estas normas en el Perú se demoran años de años. Recuerdo en mi anterior gestión, cuando me visitaba el ahora recientemente electo gobernador de Cajamarca. Él es ingeniero electrónico y él tenía una iniciativa respecto a una modificación del reglamento sobre telecomunicaciones, y esa iniciativa no pasaba por los tipos de poderes que traban esas iniciativas. Entonces, el Estado tiene hoy día las vías de hacer las normas, existen y por supuesto que las vamos a respetar. Son las normas que corresponden a los distintos sectores del Estado, ¿no? Cada ministerio como sector es el que hace obligatorio el cumplimiento de ciertas normas y eso es respetable. Pero eso no quita que hayan además el cumplimiento de las normas que tienen que ver con el criterio profesional y con la conciencia del ingeniero. Y eso es lo que queremos elaborar para que sean normas limpias de intereses, que solamente miren el interés de la población y el criterio profesional. Ese es el tercer gran encargo que le corresponde a las especialidades. Y un tema final y mi visión de la institución. El tema final es, también lo mencionó Óscar en su discurso, hizo alusión a lo que presenté el día de la juramentación como decano nacional. Se refería a que somos hoy día, gestión que se inició, por cierto, en nuestra primera gestión, somos miembros de APEC Ingenieros y somos miembros de UEFEO. ¿Qué es UEFEO? UEFEO son las siglas en inglés, FMOI son las siglas en francés, tiene su sede en París y es la Federación de Asociaciones de Ingenieros en el mundo, pero representa asociaciones de ingenieros como la nuestra, como el Colegio de Ingenieros, que son reconocidas dentro de su país, dentro de su nación, dentro de su economía, como los representativos de la ingeniería en el país. Esta asociación de asociaciones sesiona, tiene una organización a nivel mundo, realiza foros anuales, bianuales, y también tiene 10 líneas de trabajo. El Colegio de Ingenieros, en un tiempo realmente récord, y porque a veces Dios está con uno y la oportunidad se presenta así, hoy día preside a nivel de mundo una de esas líneas de trabajo, la de gestión de reducción de riesgos de desastres frente a fenómenos naturales. Y es que el Perú tiene un capital humano importante, aunque a veces no lo sepamos, aunque a veces lo subestimemos y aunque a veces lo ignoremos. Tiene un muy buen capital humano en recursos académicos y tiene también un muy buen capital humano en recursos profesionales, en gente que tiene la experiencia, que tiene creatividad, que tiene en su espíritu un arte milenario heredado de muchísimas generaciones para atrás y de una mezcla de culturas. Y eso lo convierte en un buen ingeniero. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos 6 años? No es que aspiramos a entrar, ya estamos adentro. Hoy día somos miembros plenos de APEC Ingenieros. Como institución, el Colegio de Ingenieros tiene la atribución concedida, obtenida de la APEC, obtenida a lo largo de 6 años de gestión,
de poder calificar a un ingeniero del CIP como ingeniero APEC, lo cual quiere decir que se le reconoce, y este es el término, sustancialmente equivalente a un profesional de cualquiera de las economías de APEC, y que por lo tanto, desde el punto de vista de la organización que concede las licencias de ejercicio profesional de ingeniería, puede obtener, o su licencia es reconocida en las economías de APEC. Eso quiere decir la capacidad de ejercer profesionalmente en países como China, como Japón, como Corea, como Canadá, como los Estados Unidos de Norteamérica. Somos el único, el primer y único país latinoamericano que es miembro de APEC. Y nos siguen los pasos otros dos países de América Latina, Chile y Costa Rica, que a veces nos han pedido consejo de cómo lograrlo. Yo he tenido la suerte de colaborar con la directiva que ha salido del Consejo Nacional en estos últimos 3 años e integrar el equipo que vio los temas de APEC Ingenieros. Entonces, lo que nos pone a futuro ya en este año somos miembros de APEC, pero también somos miembros de FEO. ¿Cuál es mi interés? Mi interés es que ingenieros, especialmente ingenieros jóvenes y con buena formación, nos representen dentro de las 10 líneas de trabajo que tienen APEC. Una de ellas es la línea anticorrupción, otra es del ingeniero joven, donde nuestro miembro es el actual decano del Consejo Departamental de Piura, que mañana toma juramento. Hay también de la ingeniera, y hay otras 7 líneas, energía y transporte, y hay muchas líneas importantes. Entonces, ¿qué es lo que creo? Y tengo la seguridad de ello. Creo que hay una masa de ingenieros peruanos que está en condiciones de practicar en niveles mundiales, en lides mundiales. Algunos ya lo hemos hecho. Y estamos seguros que hay muchos que pueden y podremos hacerlo. ¿Qué queremos fomentar? Nosotros no los podemos obligar. Lo que hacemos es ponemos las oportunidades al alcance de ingenieros. Es el esfuerzo de cada ingeniero el que le permite llegar a esos niveles. Les vamos a dar la oportunidad y queremos contar con una masa crítica. Hoy día somos algo más de 220,000 ingenieros según el número correlativo. Nuestra proyección al bicentenario es vamos a pasar el 250,000. Es decir, el número de ingenieros CIP al año, cuando llegue el 28 de julio del año 2021, va a ser el 260,000 y algo. 260,000, si tuviéramos un 1% de ingenieros que llegamos a colocar en APEC, tendríamos 2,600 ingenieros con calidad profesional reconocida a nivel mundial. Y si logramos, en otro término, tener 10%, tendríamos 26,000. Eso es una masa crítica. Y aquí les digo mi visión sobre el Colegio de Ingenieros. El Perú, en su historia republicana, de la cual vamos a celebrar 200 años dentro de 2 años, no ha tenido el mismo significado en la región que el Perú que tuvo en su época prehispánica o en su época hispánica. El Perú en su época prehispánica, pero también en su época hispánica, fue la zona más importante de esta región, fue la cabeza de esta región. Y ese es un sitial que deberíamos recuperar en algún momento. Para eso, el país necesita una masa crítica que lo conduzca. Si tenemos 250,000 de ingenieros, si tenemos personas dentro de ese 250,000 de ingenieros, un 10%,
reconocidos en un nivel mundial en el ejercicio de su capacidad, que practican una vida cívica y practican una vida democrática dentro de una institución como el Colegio de Ingenieros, donde en sus cerca ya de 60 años de vida institucional, solamente una vez, en el año 2011 al 2012, se rompió la regla, pero se recuperó rápidamente en el 2013. Creo que puede ser la masa crítica que le puede dar la masa conductora del país hacia su futuro. No somos los únicos, pero sí me atrevo a decir que podemos ser los más importantes y los más significativos en la historia del Perú. Eso en la medida que la institución se cohesione. Por eso es que nos hemos puesto esas metas. Y hablando de metas, para finalizar, nuestra gestión también finalizará en el año 2021, en el año del Bicentenario. Entonces, quería plantear algunos retos, especialmente para el Consejo Departamental de Lima. Les voy a hablar primero del templo, luego de la iglesia. El templo es nuestro local institucional. Entonces, deberíamos tenerlo operativo para el año 2021. Antes de julio de 2021. Quisiera poder decirles lo mismo del Consejo Nacional. Voy a poderlo determinar en función de la evaluación del avance que vea que tenemos, pero sí me interesa que el Consejo Nacional también tenga esa meta. Pero ese es el templo. O sea, queremos tener un templo del que nos sintamos orgullosos, una casa que no solamente es grande en espíritu, sino que tiene todas las facilidades que permite una institución como el Colegio de Ingenieros. Pero más que el templo me interesa la iglesia. La iglesia es la fe que profesamos. Nosotros somos básicamente racionales, de una formación racional, con los pies en tierra, que sabemos qué cosas son recursos y qué cosas son plazos. Planteémosle las metas de la infraestructura del Perú al año 2050, que ese sea nuestro regalo para la patria cuando llegue el Bicentenario. Tenemos 2 años para hacerlo. Y las organizaciones que tenemos, y le pido, muchas gracias, le pido a Lima, como el Consejo Departamental más significativo del Perú, que sea quien lidere esta iniciativa, que la lleve a cabo y que comprometa a las 4 regiones que tiene el Colegio de Ingenieros del Perú. Y ese que sea nuestro regalo para la patria en lo que es la religión, y la celebraremos en nuestro templo. Muchas gracias. Queremos agradecer estas estimulantes palabras del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi.